Estoy durmiendo profundamente. Todo parece real. Pi, 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 pi. Pi, Algo pi, 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 suena. pi, 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 pi. Algo me despierta. Me he despertado. Qué sueño raro he tenido. No lo entendía. No entendía de qué se trataba. Me parecía tan real. Es como si estuviera allí. Como si lo estuviera viviendo, sintiendo. Juraría que fue real. Ok. Hoy vamos a hablar del despertar. Mi nombre es Pablo. Estás viendo Yo Soy Espiritualidad y Conciencia. Este es el canal que busca motivarte, inspirarte, ayudarte a encontrar tu propio despertar, tu propio camino interior. Todos tenemos un camino en nuestra evolución. Vinimos a la vida a evolucionar, a seguir evolucionando. Estamos en momentos trascendentales de cambio en la historia del planeta, de la humanidad, de nosotros mismos. Es un momento trascendental por toda la energía que en este tiempo hay disponible y por toda la conciencia que se está expandiendo. Por todo el despertar, ¡pum!, que está habiendo. Hoy vamos a hablar, como te decía, del despertar. Haciendo un poco una paradoja, una broma, con esto de dormir y despertar y creer que lo que soñé es verdad, fue verdad, que lo sentí, lo viví. Pues todo eso tiene una analogía con lo que llamamos despertar. Y para entonces hablar de lo que quiero contarte, del despertar, entonces hay una verdad. Claro, nosotros al verla desde un lugar determinado, desde nuestras creencias, desde nuestras costumbres, desde ese lugar sectorizamos. Y desde ese lugar le ponemos una intención a lo que vemos. Entonces, si bien por supuesto que toda opinión y toda mirada es válida, porque cada quien tiene la suya, su propia voz, también es cierto que depende de la conciencia de esa persona, va a hablar de una determinada manera o de otra determinada manera. Cualquiera que sea está bien. Partamos de esa base. Nadie es mejor ni peor que nadie. No porque alguien conozca algunas verdades más que otros, hay diferencias de valor. Son momentos de evolución que cada quien recorre en su camino personal. Y a veces, lo que a una persona le demora mucho tiempo, años, o meses, o vidas, o lo que fuere, alguien puede hacer ¡pum! Y recibe toda esa información que a otro u a otra le costó lo que le costó. Los golpes, los choques, los dolores, a otro puede ser que no. Y está bien, porque el camino es propio. El camino es de cada quien que lo recorre. Por eso es tan importante no compararse, no juzgar, no prejuzgar, no etiquetar. Es tan importante, porque todo eso lo hacemos desde un lugar propio. Y si entramos en esa comparación, etiqueta, juzgar, siempre va a ser desde un lugar de carencia. Nunca va a ser desde un lugar de empoderamiento verdadero. Aunque pueda parecerlo. Nunca lo es. Entonces, con esto también digo que el despertar es propio. Porque todos somos conscientes, todo es conciencia. Partiendo de esa base, todo es conciencia.
todo es creación. De acuerdo a nuestro propio nivel de evolución y de expansión de conciencia, de lo que podemos llegar a ver, si estamos viendo aquí pequeño, no es lo mismo que si estuviésemos viendo aquí alejados. Vemos mucho más. Entonces, claro, por eso es que todas son medias verdades, porque quien ve aquí pequeño, es verdad lo que ve. Quien ve aquí desde lejos, es verdad también. Entonces, y como el camino es individual de cada uno, si bien afectamos a una conciencia colectiva, cada quien. Por eso es que estamos en un cuerpo aquí, físico, en donde experimentamos dualidad para, entre comillas, individualmente experimentar esa expansión de conciencia, ese camino recorrido. Y ese camino recorrido nunca es hacia afuera, siempre es hacia adentro. Desde allí luego expandimos nuestra propia luz, nuestra propia conciencia, nuestra propia sabiduría. Desde lo que hemos recorrido y desde esa verdad que reconocemos que existe, que es la creación. Entonces, desde ese lugar, el despertar. No quiero alargarme demasiado, pero es muy importante entender esto porque en este tiempo que hay muchos despertares, que estamos despertando en masas, entonces lo primero que se nos puede venir utilizando viejas maneras es juzgar, etiquetar, burlarse, y eso también estaría bien. Pero tal vez podríamos evitar hacernos y hacer daño a otros siendo más conscientes, más humildes, más autoconscientes y buscando nuestra propia verdad. La de otros, entre comillas, no importa. Sí que nos afectamos mutuamente y sí que también podemos ayudar a otros, pero desde un lugar de paz, de tranquilidad, de humildad, de compasión, de comprensión y de entendimiento de otras verdades también. Desde ese lugar podemos hacer muchas cosas. Entonces, claro, ahí es donde en ese ir y venir con la mirada de otros y con las verdades de otros y con los despertares de otros y las maneras de otros, está este juego de relaciones que también venimos, por supuesto, a utilizar a este plano de dualidad donde tenemos la oportunidad de experimentar de distintas maneras. Porque imagínate que si cada quien tiene su conciencia y su manera de ver, su verdad, interactúa con otros, pues eso tiene infinitas posibilidades. Entonces, lo que supone, pensando en positivo, es mucho más enriquecimiento de la conciencia, tanto colectiva como individual. Entonces, desde ese lugar el despertar. Y concretamente, ¿qué es entonces el despertar? Es darse cuenta. Por eso, la broma del inicio de estar dormido y despertar. Y creer que es verdad, algo que viví. Un juego, un rol. Entonces, el despertar es, esto es así. O lo que sucedió en mi vida, wow, ahora lo veo con claridad. Y esto tuvo que ver con esto. ¡Pim! Aquí se encaja. Y si eso no hubiese pasado, esto otro no hubiese venido. Yo no hubiese hecho esto, ni hubiese pensado lo otro, ni hubiese visto aquello. Entonces, ahí es donde empezamos a ver una verdad que ya estaba y no la veíamos. Ese es el despertar en sí mismo. Darse cuenta de una verdad que ya existe. Y eso es muy profundo. Es para incorporarlo.
Porque si partimos de esa base también nos permite, en lo que viene hacia adelante, mirar de otra manera. Y eso tiene un aprovechamiento muy grande en nuestra vida. Porque entonces, aunque tal vez no sepamos lo que vaya a suceder, o aunque parezca algo, entre comillas, para nuestra mente y nuestra memoria algo malo, tal vez no lo sea. Es que seguramente no lo es. Porque si te diste cuenta cómo atando cabos de lo que pasó en tu vida y una cosa trajo a la otra, y eso trajo tu crecimiento personal y tu desarrollo y el experimentar más partes de ti y el generar más habilidades, pues te produjo enriquecimiento. Hasta la pobreza misma es un enriquecimiento. Si trabajamos esa energía nos damos cuenta que tenemos todo, que somos todo, que podemos apreciar todo lo que es. Y eso es la riqueza. No tener mucho dinero. Que claro que también eso lo podemos incorporar, pero por eso es que todo sirve. Cualquier rol que tengamos en la vida, cualquier situación que vivamos, es válida, es verdadera y sirve a nuestros propósitos de descubrimientos, de enriquecimiento, de ampliar nuestra conciencia. Y está allí para ayudarnos a despertar, a tener una visión más amplia de toda la verdad que es de lo que sucede. Porque si algo sucede, es correcto. No tiene que ver con que nos guste o no nos guste. Eso está en otros planos mentales y duales del ser humano. Pero claro, no somos solo un ser humano. Y si estuviéramos como en un sueño, como en el sueño que cuando dormimos creemos que es real, y hay una verdad mucho más grande, que encaja todo, que es benevolente, que es amorosa, que es propicia para nuestro crecimiento, esa puede ser otra manera de ver. Es una que yo elijo porque me conviene, incluso no porque me guste más o menos que otras, porque creo que es la verdad, porque siento que es la verdad, porque sé que es la verdad. Eso es para mi camino. Y es de lo que hablo, porque en este sitio, en este espacio que he creado para expandir mi mirada, hablo desde mi verdad. Y tal vez no sea la que a ti más te agrade, pero seguramente si te pones a mirar tu vida desde allí, sí te conviene. Y sí te da empoderamiento, y sí te da responsabilidad, y sí te da paz, y sí te da poder. Entonces, puede ser que algunas cosas te sirvan. Te animo a experimentarlo desde ese lugar. Entonces, cada vez que despertamos, ¡pum! ¡Pum! ¡Ey! ¡Wow! Ah, esto era así. Oh, me acabo de dar cuenta de algo. Esos son despertares. Y puede ser que haya un despertar, un momento más grande. Pero siempre hay otros sucesivos. Es ir ampliando, como si se ampliara en ondas expansivas. En ondas expansivas. Y ahora podemos ver un poco más, y ver un poco más. Y con nuestra inteligencia que también tenemos, vamos atando cabos sueltos, que antes eran incomprendidos. Parecían que estaban así por estar. Nada está por casualidad. Tal vez estudiaste algo en tu vida, 30 años después lo utilizaste y fue lo que te dio el éxito en tu vida. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar siempre tenemos un aprovechamiento de todo lo que sucede. Por eso es que todo está bien. Por eso es que todo es correcto. Ahora, ¿cómo lo experimentamos en nuestra decisión? Si nos vamos a abrumar y a castigar y a ocultar por algo que ahora descubrimos y pudimos ver, esa es una elección personal. Ni está bien ni está mal, es una elección personal. Ahora, también lo mismo lo podemos utilizar para empoderarnos, para
generar una mayor conexión con nuestra verdad interior, con nuestra intuición, con nuestra sabiduría. Eso también lo podemos hacer. Entonces el despertar realmente es algo que nos produce un mayor crecimiento en nuestra propia conciencia. El despertar, si bien estoy haciendo una explicación desde mi lugar y punto de vista, ni siquiera hace falta que lo estudies como es, porque sabes que es verdad. Cuando sucede, esa es la magia de la conciencia. ¡Pum! Sabes que es verdad. Como cuando duermes y te levantas, y de verdad te despiertas y te levantas. Sabes que lo has hecho. Y entonces ahora te das cuenta que lo que soñaste... ok, era un sueño. Sí, tuviste experiencias. Es más, se te pueden haber removido emociones incluso, claro. Entonces, el despertar es darte cuenta de la verdad que siempre está allí, que siempre estuvo allí. Y a propósito, de la cual tú eres parte, yo soy parte. Todos somos parte de esa verdad, porque esa verdad es la creación. Entonces te das cuenta que tú eres parte de esa verdad. Y te das cuenta que lo sabías. Y te das cuenta que eres poderoso, que eres poderosa, que tienes responsabilidad, que todo lo que tú hagas tiene impacto. Y eso cada vez se va llevando a un camino de automaestría y de empoderamiento. Y eso se transmite. Y eso lo puedes transmitir. Estamos en un camino de despertar. La parte del medio y la parte del cambio hacia ese despertar no suele ser gratificante. Suelen haber muchos dolores, suele haber mucho sufrimiento. Y yo no sé si está bien ni está mal. Claro que no es agradable. Hablo desde mi experiencia. Muchos momentos de despertar, de hecho, han sido los más dolorosos de mi vida. Pero han sido los más enriquecedores. Entonces, lo importante es permitirse transitarlos. Es permitirse incorporarlos, aceptarlos, confiar, avanzar, dar los pasos. Seguir en ese camino de enriquecimiento y evolución que estamos transitando y que vinimos a propósito a hacerlo. Claro que para nuestra evolución y también para la colectiva, para la conciencia y evolución colectiva. Y claro que también se vincula al planeta en el que estamos. Claro, entonces siempre hay que tener en cuenta que cuando hacemos algo para nosotros mismos, también es para los demás. Eso requiere despertar algunas verdades que muchas veces no se ven y no se tienen en cuenta. Realmente hay veces que se pueden hacer en una acción, cosas por los demás o ayuda, pero lo más importante tiene que ver con ese autodescubrimiento, ese despertar a la realidad, y a partir de allí incluso podemos hacer muchos más por otros también. Ojalá me puedas entender un poco esto, que no lo hablo del todo literal y que puedas interpretarlo de una buena manera a lo que te estoy hablando. Así es que estamos en un camino lleno de despertares, diría yo. Si bien hay momentos de mayor despertar, que claramente si analizas en tu vida te vas a dar cuenta, hay otros muchos sucesivos. Nunca te creas que esa es la verdad absoluta. Tal vez mañana lo veas distinto. Y está bien, porque has tenido otro despertar. Has visto más grande, más alejado, más expansivo. Has visto más de la conciencia, has sentido más. Entonces, en ese camino de despertar es que estamos. Se trata de confiar, se trata de hacerlo con todo nuestro corazón, con
toda nuestra fuerza que tenemos, con todo lo que nosotros tenemos a disposición. Y así vamos a ir avanzando. Siempre la vida se va a encargar de mostrarnos lo que nos tenga que mostrar. Y cada vez que despiertes, agradece. No importa si es algo que te agrada o no te agrada, es para ti. Está allí por ti. Es para tu enriquecimiento. Así que en este camino lleno de despertares, te deseo que lo puedas transitar con la mayor paz posible. Sé que a veces no es posible, pero siempre puede ser un poquito más de paz, un poquito más de compasión, un poquito más de aceptación. Porque eso va a hacer transitarlo, esos desniveles que siempre hay, de una manera más equilibrada, más armónica. Por cierto, si no lo has hecho todavía, te invito a que te suscribas a este canal, te invito a que puedas dejar algunos comentarios de algo que te gustaría que hable y también compartir el contenido. Se trata de que llegar a más personas para que puedan tener otros puntos de vista. La idea es que sean para nada negativos y para nada miedos, para nada desde ese lugar, sino desde un lugar de ampliar la conciencia, de un empoderamiento personal. Entonces, eso realmente es muy necesario en este tiempo, porque estamos transitando grandes desniveles de energía y a veces subir y bajar rápidos y grandes, y todo eso nos desestabiliza. Así es que estas miradas, estos puntos de vista siempre nos permiten tener un mayor entendimiento, mayor paz, mayor tranquilidad. Y eso ya es mucho en nuestro camino de evolución. Entonces, recuerda, este tiempo es de transición, este tiempo es de empoderamiento personal. Porque se están avecinando los tiempos en donde ya estamos, pero vamos a hacer grandes cosas, grandes cambios en este mundo. Así es que te deseo lo mejor en este camino y ojalá te unas para acompañarme en este proyecto, en este espacio que es para hablar de todos estos temas. Y recuerda, es hora de brillar.